¿Qué tal? Muy buen día para todas y todos los escuchas de este curso. Me presento, yo me llamo Rogelio Escalante, soy actualmente perteneciente a diversas organizaciones, entre ellas el Centro de Atención Psicológica Conductual Contextual en el Estado de México, y también pertenezco al equipo de terapia dialéctica conductual, DBT, también en el Estado de México. Para mí, pues es un gusto eh, formar parte del equipo que eh, tiene esta iniciativa, ¿no?, de presentarles este curso de especialización del comportamiento suicida. Eh, yo les voy a traer un tema que pues, no es ningún secreto, que es de vital importancia en nuestra sociedad actual, y es el de la violencia de género. Lo que vamos a hacer durante los próximos minutos es presentarles tanto el concepto como la relación que hay entre este y el aumento del riesgo de que se presente una conducta suicida. Eh, y pues posteriormente les presentaré una propuesta de protocolo, ¿sí?, que ustedes pueden aplicar en sus usuarias toda vez que detectemos que ellas presentan una situación de esta índole. Así que, pues bueno, los invito a que extraigan lo mejor de los próximos minutos, y pues voy a estar disponible, estaremos ya por ahí viéndonos los próximos días para atender a sus dudas. Eh, no sin antes comentarles que la forma en la que se llevará a cabo la recopilación de preguntas no será durante la sesión en la que tendremos una conexión en vivo. La recopilación de estas dudas, preguntas y demás se realizarán hasta una hora antes de la fecha en la que nos conectaremos y horario, al siguiente correo o al correo que ustedes están viendo allí abajo, psic.roger@gmail.com. Les pido pues que allí me hagan llegar las preguntas y responderemos tantas como el tiempo nos dé. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Pues principalmente porque esto me va a permitir presentarles materiales que tal vez puedan complementar la respuesta a las preguntas que ustedes hagan, y pues así favorecer el aprendizaje. Así que reitero, responderemos tantas preguntas como tiempo tengamos y las iremos respondiendo en el orden en el que sean enviadas. Si de pronto me doy cuenta de que hay 3 o 4 preguntas que se refieran a lo mismo, pues haré una sola, responderé las mismas en una sola. Por si es que acaso vieran que su pregunta tal cual, pues no fue mencionada, y pues me dejan saber en este caso si hay alguna situación que no les haya quedado clara, pues en ese momento lo hacemos la pertinente aclaración. Así que, bueno, comentados estos puntos y sin darle más eh, vueltas al asunto, pues vamos a pasar al marco conceptual. Este concepto es un concepto que justamente la OMS nos presenta, que es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Pero me gustaría subrayar a qué se refiere este punto de violencia de género. Bueno, como tal, son estos actos, pero cometidos en un determinado contexto. ¿Cuál es ese contexto? No debemos de olvidar que pues, en la historia y en diversas culturas se tiene una concepción de la mujer como inferior en muchos sentidos al hombre. Toda vez que se ocupe esta conceptualización del género para cometer los abusos que están viendo en pantalla o las conductas que están viendo en pantalla, será considerado violencia de género. ¿Vale? Entonces, bien, de manera pues muy grosa, la verdad es que se pueden decir muchas cosas con respecto a este tema, pero la verdad es que es corto el tiempo, no las vamos a abordar, vamos a quedarnos con este concepto, pues que es conciso,
¿sí? Y vamos a pasar ahora al marco legal. Es importante que sepan que el tema de la violencia de género ha tenido consecuencias tan graves para la salud de las mujeres que se ha establecido tanto una norma como una ley que buscan encauzar las acciones de nosotros como servidores públicos hacia medidas que prevengan, atiendan y garanticen, ¿sí?, que la mujer pueda estar exenta de vivir una situación de violencia de género. Así que, en ese sentido, la norma que nos rige estas acciones es la norma 046. Tiene el objetivo de establecer cuáles van a ser los criterios para detectar, prevenir y atender, ¿sale? Pero pues también orientar a las mujeres, ¿de acuerdo? En el sentido de la violencia de género. Nos marca cuál es el camino, cuáles son las acciones que debemos de llevar a cabo para atender una situación de violencia de género. Ya sea como tal violencia familiar o también violencia sexual. También nos marca cómo es que debemos de notificar los casos, dado que la violencia pues es considerada un delito, cómo es que debemos de notificar a las instancias legales, en este caso, por ejemplo, el Ministerio Público. Es un punto muy importante. Nosotros, como servidores públicos, estamos obligados no solamente a investigar si cualquier usuario que tengamos tiene riesgo de estar en una situación de violencia de género, sino que también estamos obligados a dar aviso a las autoridades en caso de observar una situación de esta índole. De hecho, nosotros estaríamos incurriendo en un delito en caso de no realizar esta notificación principalmente, ¿vale? Así que en toda entrevista que hagamos, en toda evaluación con nuestras usuarias, ya sea de primera vez o subsecuentes también, porque no todos nos lo dicen a la primera, no debemos de soltar esa interrogación propositiva acerca de si nuestra usuaria en algún momento ha estado en alguna situación de violencia. ¿Cómo preguntarlo? Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Esa es la norma 046. Lo que nos dice la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia es que, bueno, el objetivo es que se debe garantizar la prevención, atención y sanción, así como la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres a lo largo de su ciclo de vida para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida. Entonces, como tal, y como les decía, se integran cuáles son pues las normas, las leyes, las acciones que nosotros como servidores públicos debemos de seguir en virtud de prevenir y garantizar que toda mujer se encuentre exenta de vivir violencia de género. Bien, hasta aquí nuestro marco legal. Ahora vamos a hablar de las consecuencias. No olvidemos que estamos en el módulo de factores de riesgo distal. Ustedes ya observaron de manera proximal, es decir, inmediata, qué factores de mi ambiente pueden favorecer que yo tenga el riesgo de un comportamiento suicida. En el caso de la violencia de género, no es un factor de riesgo inmediato. Se le considera distal porque lo que provoca que aumente el riesgo de suicidio son las consecuencias de vivir una condición de violencia. ¿Cuáles son las consecuencias que más se han observado? La depresión, el estrés postraumático, los trastornos del espectro ansioso, el abuso de sustancias, que ya también tendrán por allí también sus módulos, los problemas de relación, háblese de personas cercanas, ¿no? Problemas en relación con ellos, problemas de insomnio, trastornos en la alimentación, ¿sí? O trastornos somatomorfos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trastornos somatomorfos? Pues a todos aquellos que se ven reflejados en síntomas
corporales como dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, dolores musculares y demás. Entonces, una persona puede tener, pues si no 2 o 3, puede que hasta vivir todas estas consecuencias como parte de vivir violencia de género. Y el experimentar estas consecuencias es lo que a su vez, a la larga, provocan un aumento en el riesgo de suicidio. Así que, bien, eso por ello que hipotéticamente atendiendo a el problema de la violencia es que vamos a, de manera indirecta, disminuir, ¿sí?, el riesgo de que nuestras usuarias intenten suicidarse. Así que, pues vamos a hablar acerca de lo que es el tratamiento. ¿Qué nos dice o qué es lo que pues, debemos hacer con respecto a ello? Esto es lo que más vamos a atender durante todo este rato. ¿Qué es lo que se sugiere y se propone que se haga en el marco de la atención a una usuaria que presenta violencia de género? Así que, pues vamos a iniciar. Bien. Primero que nada, la evaluación. Para la evaluación nosotros vamos a utilizar algo que llamamos herramienta de detección. Específicamente, ¿qué es esta herramienta? Pues es un cuestionario, ¿sí? Un cuestionario que nosotros primero debemos de revisar y de familiarizarnos porque las preguntas que vamos a observar allí son preguntas que podemos hacer durante nuestra entrevista. Al momento de que, como les decía, hay usuarios que no nos dicen todo, a lo mejor por pena, porque pues, primero necesitan agarrarnos confianza y demás, pero no a la primera nos van a decir que están en una situación de violencia, o muchas no lo van a decir si no se los preguntamos directamente. Por lo tanto, de manera propositiva se tiene que interrogar cuando nosotros estamos en una entrevista inicial con cualquier usuaria, o si bien ya es una usuaria subsecuente. Reitero, las preguntas que podemos hacer están contenidas en la herramienta. Si obtenemos una respuesta afirmativa, entonces sacamos nuestra herramienta como tal y realizamos toda ya la entrevista de manera formal. Esta es nuestra herramienta de detección, ¿vale? Es muy importante que sepan que esta es una adaptación, ¿sale?, de otra que se publicó por allí en el 2009, que la pueden encontrar en internet, así tal cual la buscan como herramienta de detección de violencia. Pueden usar esa, pueden usar esta que les estoy presentando, que les haremos llegar de todas formas, o bien pueden hacerle las adaptaciones que ustedes consideren necesarias. No es un instrumento psicométrico, por lo tanto, si ustedes consideran que se tiene que cambiar por allí alguna pregunta o agregarle algo a alguno de los reactivos, pueden hacerlo sin problema. La idea es que sus usuarias se sientan lo más cómodas posible y que ustedes puedan obtener la información más pertinente que sea posible, ¿vale? Así que, bien, como les decía, esta adaptación es de Vargas del 2019 y se compone por varias secciones. En la sección 1 vamos a ver que la idea es detectar violencia psicológica, ¿sale? Y ahí vienen las preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿te controla la mayor parte de tu tiempo? Actividades, celular, correo, redes sociales y o dinero. Si la respuesta es que sí, vamos a preguntar quién lo hizo y, en su caso, marcar si la respuesta es que no. ¿Vale? Bien, entonces, así es como vamos a realizar todas las preguntas. Y así es como pues, vamos a irlas respondiendo. Realmente es bastante sencillo. Si se dan cuenta, todas las preguntas son exactamente iguales de responder. Vamos a marcar sí, sí y quién lo hizo en caso de respuesta afirmativa o no en caso de esa respuesta. La sección 2 es la de violencia física. Como pueden ver, también la sección 3 es la de violencia sexual. ¿Vale? Y, pues bueno, ahí están sus respectivos reactivos. Les reitero, dos cosas. Esta herramienta fue adaptada por Vargas en el 2019, pero ustedes pueden hacerle las adaptaciones que ustedes consideren necesarias. Y
la otra cosa que es importante recordar es que se las vamos a hacer llegar dentro de los materiales para que ustedes puedan pues trabajarlo y aplicarlo en sus usuarios. Hay aspectos que son muy importantes que también se les harán llegar dentro de esta herramienta, que vamos a mencionar de manera breve. El primero es que se deben de sentir ustedes con la confianza de preguntar, es decir, es mejor preguntar de manera propositiva a que pues a lo mejor por no causar incomodidad a nuestras usuarias, omitir el investigar esta información. Lo segundo es que siempre debe de ser en un espacio privado. Les pido por favor que esta herramienta no la vayan a aplicar en una sala de espera, que no la vayan a aplicar en medio de un grupo terapéutico y demás. Debe de ser una interrogación que por cierto, no es autoaplicable, o sea, no le vamos a dar a nuestra usuaria la herramienta para que la conteste. Nosotros somos quienes vamos a realizar la entrevista y el interrogatorio, siempre en un espacio privado. Y vamos a explicarle que la usuaria está en su total derecho de guardar su confidencialidad. Esto es que si ella no quiere que estos datos se revelen, pues sobre todo con sus familiares, no se va a hacer. Tenemos que crear un ambiente de seguridad en donde no se emitan juicios de valor, es decir, no le vamos a decir, a emitir nuestra opinión acerca de lo que está viviendo a nuestra usuaria. En algún momento, en el punto 5, ustedes van les van a hablar acerca de lo que es la validación. Por lo tanto, esa herramienta ustedes la van a utilizar durante esta entrevista para validar, como valga la redundancia, la historia de nuestra usuaria. No vamos a calificar, no vamos a emitir opiniones ni valorar las circunstancias que nos estén describiendo. Nosotros no vamos a opinar absolutamente en nada, solamente vamos a describir, que es a utilizar las herramientas de validación durante el interrogatorio. Es importante emplear términos que no sean técnicos para que nuestra usuaria se sienta lo más cómoda posible y pues que pueda comprender 100% lo que le estamos preguntando. Para muchas es difícil hablar de estos temas, ya sea por pena o por miedo, pero es importante por ello que nuestras usuarias se sientan lo más confortables que se puedan a la hora de hacer el interrogatorio. Hay que preguntar tanto como sea necesario para poder detectar. Muchas veces, reitero, por miedo o por pena no nos dicen las cosas de manera precisa. Nosotros, ese es nuestro trabajo, buscar, aclarar todas las dudas que tengamos hasta estar 100% seguros de que nuestro usuario se encuentra en una situación de violencia. También debemos asegurarnos de que tenemos el consentimiento de que la usuaria, de preguntar a la usuaria. Vamos a decirle antes, oye, vamos a realizar esta entrevista, tú estás de acuerdo, tú das tu consentimiento para que te hagamos este interrogatorio o esta entrevista, ¿sí? Y tenemos que asegurarnos de que ella no esté recibiendo un trato discriminatorio por parte de quien entrevista. ¿Vale? Asimismo, tenemos que hacer las preguntas relacionadas siempre con la detección. No vamos a preguntar pues, cuestiones ajenas, a lo mejor como seres humanos, de pronto nos puede ganar la curiosidad, nos puede ganar el deseo de preguntar sobre otras cosas, pero vamos a prevenir que eso ocurra y a centrarnos exclusivamente en la entrevista. No lo vamos a leer todo, pero aquí viene un script que es una sugerencia y una guía acerca de cómo es que se puede dar inicio y al curso de la entrevista. Ahí se las dejo para que la puedan ustedes poner pausa al video y pues leerla. Reitero, de todas maneras, este material se les va a hacer llegar a ustedes pues para que lo puedan consultar con toda la calma del mundo. Esta también es una adaptación que hace Vargas en el 2019. Muy bien.
De un trabajo realizado por Vargas, Pájaro, Cepeda y Villa en el 2019, se desprende este flujograma que nos va a dar una guía acerca de qué hacer cuando nosotros encontremos a partir de esta detección una posible situación de violencia. ¿Cuándo vamos a observar o a considerar que existe una situación de violencia? Con una respuesta afirmativa. Y nosotros de allí vamos a observar y a preguntar todo lo que viene más adelante. Entonces, muy importante por ello nuestra herramienta de detección. Entre más respuestas afirmativas, más grave será nuestra situación de violencia, o entre más se repita, aunque sea una, si ha sido, pues digamos, hay que preguntar si se ha presentado una sola vez o si se ha presentado en reiteradas veces para considerar, por ende, la presencia de una situación de violencia de género. Bueno, ¿dónde va a empezar nuestro flujograma? En donde la usuaria llega a la unidad. Lo podemos ver allí en la esquina superior izquierda. Nosotros vamos a aplicar la herramienta de detección en caso de que por allí en la entrevista surja la sospecha. Vamos a evaluar el riesgo. ¿A qué nos referimos con evaluar el riesgo? Vamos a determinar si la vida o la integridad de nuestra usuaria corre peligro. Esto es, si ha recibido amenazas, si la usuaria fue recientemente golpeada o de hecho si llega golpeada a nuestro servicio, ¿sí? O bien si fue víctima de abuso sexual también recientemente y pues ha sido víctima de amenazas por parte de su pareja, vamos a considerarlo como una urgencia. ¿Qué es lo que no se va a considerar como urgencia? Bueno, pues bien, como les decía, cuando en el momento la vida o la integridad de nuestra usuaria no se encuentre en riesgo. Así que ahí es donde no lo vamos a considerar una urgencia. Y pues si es en caso de que tuviera lesiones leves, la usuaria, pues se le van a dar atención en el área médica. Se va a proceder a un plan de seguridad, del cual ya hablaremos más adelante, y se iniciará con el tratamiento. Reitero, del cual ya también hablaremos más adelante. Este tratamiento puede ser individual y grupal. Se les van a hacer llegar un par de lecturas que están relacionadas precisamente con la atención más que nada grupal. No hay mucha investigación en atención individual para este tipo de situaciones, desde este tipo de abordaje que les estamos presentando. Por ende, los dos artículos que les vamos a hacer llegar son más que nada de intervención grupal. ¿Qué va a pasar si se considera una urgencia? Bueno, aquí ya no nos va a tocar a nosotros. Lo que vamos a hacer es derivarlo a consejería especializada, derivarla a consejería especializada. En consejería especializada se le guiará para realizar un plan de seguridad, se le referirá a instituciones como el Ministerio Público, un refugio, una ONG para salvaguardar su vida. Se le dará atención médica inmediata, sobre todo, bueno, si hubo lesiones severas o si hubo violencia sexual. Se le dará quimioprofilaxis por si acaso, reitero, hubiera una situación de violencia sexual para prevenir el contagio de VIH. Se le darán medidas anticonceptivas y también antibióticos. Esto pues cuando la usuaria, reitero, haya sido víctima recientemente de pues una agresión física severa o violencia sexual. Posteriormente, ya atendida en estas cuestiones de emergencia o ya habiendo acudido a las instituciones pertinentes, se le dará tratamiento. Tratamiento pues de igual forma en su modalidad individual o grupal. Cabe mencionar que la gran mayoría de nosotros como servidores públicos y sobre todo pues que están viendo esta clase, ¿sí? Vamos a enfocarnos más a esta parte que está encerrada en la línea roja.
¿Por qué? Porque la parte de la consejería especializada va a estar a cargo de las unidades de atención a la violencia de género que se han instalado pues en los hospitales. Ustedes pueden consultar cuál es el hospital o el módulo de atención a la violencia más cercano a la unidad en la que ustedes se encuentran y pues por ende referir a estos módulos a sus usuarios, ¿vale? Ya ellos se encargarán de realizar la consejería especializada. De igual manera, si fuera el caso de que ustedes, pues digamos, encuentran una situación de violencia después de aplicar la herramienta de detección y la evaluación del riesgo, aunque la usuaria vaya a continuar su tratamiento en la unidad en la que se encuentran, es importante de todas maneras dar aviso al módulo y a la institución legal pertinente. No olvidemos que esta, al ser una situación que amerita un seguimiento por parte de las autoridades, es nuestra responsabilidad derivar a nuestras usuarias a estos servicios de atención especializada en violencia de género. ¿Qué es lo que se recomienda? Este es un punto sumamente importante. ¿Qué es lo que vamos a recomendar? Cuando nosotros entreguemos a nuestra usuaria una hoja de referencia para dar aviso a las instituciones pertinentes, que reitero, puede ser el módulo y puede ser el Ministerio Público, ¿qué es lo que se les recomienda? Es importante que en el apartado de motivo de referencia, se coloque la leyenda NOM 046, tal cual se les presentó en la diapositiva anterior, NOM espacio 046. Se recomienda que no se describa más en ese apartado. ¿Por qué? Porque la usuaria al recibir la hoja, ¿sí? Y de pronto ella va a temer que su pareja vea la hoja. No debemos olvidar pues que existe ese riesgo pues de que al llegar a casa después de una atención, ¿no? Pues, le puedan revisar sus cosas, le puedan ver la hoja y de pronto si la pareja observa que está descrito una situación de violencia por parte de la pareja y etcétera, pues evidentemente eso va a aumentar el riesgo para la integridad de nuestra usuaria, lo cual pues es algo que debemos prevenir. Sin embargo, nosotros al escribir esta leyenda NOM 046, las personas que reciban esta hoja ya van a saber a qué se refieren sin necesidad de que nosotros hagamos una mayor descripción. Por ende, este dato es muy importante para proteger la integridad de nuestras usuarias que vayamos a remitir a una instancia pertinente para la atención de su situación. ¿Vale? Bueno, aquí ya lo decíamos, todo caso de violencia detectado debe ser referido a un módulo especializado o bien a una instancia legal, indicar NOM 046 en el apartado motivo de referencia. Bien, dentro del contrato terapéutico, ¿cuál va a ser, qué es lo que se debe de presentar como propuesta de tratamiento? Bueno, se debe de presentar dos objetivos, que vamos a disminuir comportamientos, pero también vamos a aumentar comportamientos. ¿Cuáles son los que vamos a disminuir? Conductas que elicitan los episodios violentos. Más adelante vamos a describir con más detalle a qué nos referimos. Conductas que favorecen la vulnerabilidad, es decir, que nuestra usuaria esté propensa a provocar, si lo queremos decir de alguna manera, ¿sí? Que se presente un episodio de violencia, ¿sí? Aclaro, no estamos echando la culpa a la usuaria, pero sí ciertos comportamientos pueden favorecer que se presenten las condiciones necesarias para un episodio violento y comportamientos que refuercen posterior al episodio violento que se vuelva a presentar en el futuro. Es decir, que aumenten el riesgo de que perseveren los episodios de violencia. ¿Cuáles son las conductas que se van a a aumentar? Es comportamientos que favorezcan la autorregulación de emociones, comportamientos que favorezcan el autocuidado y al mismo tiempo destrezas de afrontamiento. Es decir, conductas
aumentar el repertorio de conductas que se tengan para afrontar situaciones difíciles. Bien, ¿cuál va a ser el curso de nuestro tratamiento? Y una vez establecidos estos objetivos, la idea va a ser acercar a la usuaria a partir de este aumento y disminución de conductas a que desarrolle destrezas para ponerse a salvo y al mismo tiempo vivir una vida deseable a partir de la prevención de episodios violentos. Determinar cuáles son las acciones que debe ella realizar durante un episodio de violencia y desarrollar destrezas para la culminación de relaciones destructivas, es decir, las habilidades necesarias interpersonales para que nuestro usuario identifique cuando una relación es destructiva y pueda elegir ponerle fin. Vamos a observar la perspectiva funcional de un problema de violencia de género. Tal vez aquí nos detengamos un poquito más, ya que es importante que nos quede claro cómo es que vamos a realizar el análisis de los casos, ¿sí? Y se los voy a presentar a partir de ejemplos. Cualquier duda que tengan, pues bueno, ya saben que pueden hacerla llegar por allí a el correo que les he facilitado. Bien, ¿cuál va a ser? Vamos a realizar nuestro análisis de caso a partir de una cadenita de eventos que van a iniciar desde factores de vulneración hasta posterior a que se haya presentado el evento de violencia. Entonces, ¿cuáles van a ser o a qué se refiere con factores de vulneración? Van a ser condiciones que van a disminuir la tolerancia a la pareja. ¿Esto qué quiere decir? A lo que nos vamos a referir concretamente es, por ejemplo, tal vez mi pareja bebe, ¿no? Yo soy una usuaria, mi pareja bebe y a mí no me gusta que beba, pero no va a ser lo mismo ver llegar a mi pareja, pues intoxicado por alcohol, ¿sí? Bajo los efectos del mismo, pues ya saben, ¿no? A lo mejor regresó del trabajo, regresó tarde, con aliento alcohólico, a lo mejor está pesado, ¿no? Haciendo pues, bromas hirientes y demás, no sé. Pero vamos a suponer que ante esa escena, ¿sí? La usuaria no ha dormido bien, ¿sí? O bien tiene algunos otros factores como por ejemplo situaciones económicas desfavorables, probablemente esté a cargo de algún familiar con alguna discapacidad o con alguna enfermedad grave. Es decir, físicamente y emocionalmente sus condiciones no van a estar aptas para hacer frente a una situación como la que está viviendo. Y por ende va a ser más fácil que se muestre reactiva ante la situación. Entonces, esos factores debemos de observarlos, ¿sí? Es decir, a la hora de empezar a interrogar, a entrevistar, no solamente vamos a preguntar qué hiciste durante el evento violento, sino de antes, si tal vez ya tenía días de no comer, de no dormir, de no descansar absolutamente nada, a lo mejor, cuando fue el tema de la pandemia, tal vez imaginemos una mujer pues que tenía que estar ahí pendiente de las tareas de 4 niños, ya estaba suficientemente estresada, ¿no? Y pues se presenta la situación de la pareja, ¿no? Entonces, es muy importante observar, ¿sí? Y describir cuáles son estos factores que favorecen la reactividad de la usuaria ante las conductas de la pareja. Ahora vamos a entender como antecedente, ¿sí? La conducta no deseada de la pareja. Esto es que la pareja, por ejemplo, bebe alcohol, ¿vale? Ya se los decía, ¿no? Entonces, ese va a ser el antecedente para que la consultante o la usuaria, ¿sí? Presente el comportamiento, ¿sí? Que puede establecer, ¿sí? O favorecer que el episodio violento tenga suceso.
Pero, ¿qué va a suceder antes de la conducta de la usuaria? Pues que va a tener respuestas privadas. Esto es, van a ocurrir cosas dentro de su piel. ¿Sí? Al ver a su pareja que consumía alcohol y ella toda estresada porque tenía que entregar 4 tareas de los niños a las 6 de la tarde y no se apuraban y no habían comido y no tenían dinero y etcétera, y ven a la pareja que llega así, entonces de manera interna ella va a notar pues enojo, desesperación, va a tener ideas de que pues a no le importan sus hijos, no le importa que no hayan comido, no le importa a lo mejor pues que yo esté toda estresada con la tarea, él ni se involucra, llega todo borracho, no nos quiere. Estas respuestas, que reitero, van a ser dentro de la piel de nuestra usuaria, ¿sí? Se van a experimentar como consecuencia de presenciar ese antecedente. Y van a ser aún más intensas, probablemente, si tienen factores de vulneración. Y entonces va a emitir una conducta observable, la cual va a ser, por ejemplo, reclamarle a la pareja, ponerse a discutir con la pareja, hablarle fuerte, insultarlo, ¿no? O mostrarse indiferente y alejarse. A lo mejor cuando la pareja le diga, oye, sírveme de comer, ella simplemente lo va a ignorar, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, esos van a ser los comportamientos que vamos a observar como ejemplos en la usuaria. No necesariamente tiene que ser así, reitero, estos son meros ejemplos de cómo es que se puede presentar una situación realizando el análisis de esta manera. Lo que vamos a investigar es qué ocurrió en el momento que nuestra usuaria estaba emitiendo las conductas observables. A eso nos vamos a referir con consecuencias a corto plazo. Por ejemplo, si la usuaria ya estaba muy estresada, ya tenía la tensión acumulada, de pronto le grita, insulta a la pareja, probablemente lo que va a ocurrir en ese momento es descargar la tensión, ¿sí? Ese estrés que ya tenía, ya venía en aumento, pum, le grito, le digo cosas y eso en ese momento me va a servir para aliviarme. ¿A qué me refiero en ese momento? Me refiero al momento mismo en que la conducta está siendo emitida. No a 5, 6, 7 segundos después, sino en el momento va a descargar la atención. ¿Sí? Y también le va a dar una sensación de control a nuestra usuaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor me voy a desquitar, ¿no? A lo mejor voy a hacerlo pues que entienda cuando yo me alejo y es ver para qué va lo que se siente, qué sé yo, ¿no? Entonces, es muy importante describir las consecuencias a corto plazo. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a nuestras usuarias a poder entender que las conductas que está emitiendo no son porque sí, sino que son pues de alguna forma alimentadas por el hecho de que al menos en el momento le están ayudando para algo, ¿vale? Entonces, pues podemos decirle, sí, claro, pues por eso es que tú le gritas, por eso le reclamas, pues eso te ayuda en el momento, ¿sí? A descargar pues toda la ansiedad que tú ya traes. ¿Sí? Esto ayuda muchísimo a que las consultantes conecten con una comprensión hacia sí mismas que muchas veces no se tienen y que al contrario pues están juzgando, ¿no? ¿Y qué va a ser cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo? Es decir, posterior a que la usuaria reclamó, discutió su alejo y así descargó su tensión y etcétera, pues va a venir la reacción de la pareja. ¿Sí? Es decir, lo que va a suceder después es que la pareja pues probablemente la va a golpear, también la va a insultar y etcétera. ¿Vale? Bien, hasta aquí esta es la forma en la que nosotros vamos a conceptualizar el caso. Vamos a investigar y a buscar el contenido de cada uno de estos aspectos. Esto es muy importante porque nos va a dar una pista acerca de cómo intervenir, ¿sí? Y sobre todo, cuando se presenta la conducta violenta de la pareja, lo que vamos a ver es que eso se va a convertir en un nuevo antecedente para nuestra usuaria que va a provocar nuevas respuestas privadas emotivas. Por ejemplo, en este caso, pues la pareja ya la violentó, ella va a sentir culpa, por ejemplo, miedo, ansiedad, ¿no? Le vamos a preguntar, oye, posterior a que tú
a que tu pareja te golpeó, pues tú cómo te sentiste, ¿no? ¿Qué pensamientos venían a tu mente? Y pues la usuaria nos va a decir, pues culpa, miedo, ansiedad, etcétera. ¿Sí? Vamos a observar pues también sus respuestas privadas cognitivas, por ejemplo, o de pensamiento, ¿sí? Eh, a lo mejor, oye, ¿y qué ideas tienes, no? Sobre esto, pues no, yo creo que va a cambiar con amor, o no es que yo me lo merezco, ¿no? La familia es primero, yo debo de estar con él. No debemos de olvidar que estamos en una sociedad en la cual uno de los principios fundamentales es el de la familia y se les ha enseñado a las mujeres a mantenerse dentro de su familia y ser perseverantes dentro de ella. También nos puede decir, no, pues tampoco es tan grave, no es para tanto, como ejemplos, ¿no? Pero reitero, aquí le vamos a preguntar, ¿qué ideas te vienen a tu mente después de que tu pareja te está golpeando, o te golpeó, perdón? Después vamos a observar o a investigar qué haces. Aquí le vamos a preguntar bien, y ante esto, ¿tú qué hiciste? Pues a lo mejor lo que vamos a encontrar es que la usuaria justifica a su pareja, le complace y se mantiene en la relación. Esto es, dice a lo mejor, no, pues yo me lo gané, lo que pasa es que él no es tan malo, pues yo para qué le reclamé, ¿no? Va a empezar a complacerle para subsanar la culpa, pues claro, pues como yo fui la que te hizo enojar, pues discúlpame, ¿no? Se muestran muy accesibles para X situaciones, ¿no? Y también lo que vamos a ver es que la usuaria se mantiene en la relación. Esto es, pues pese a que está siendo lastimada, no la termina y allí sigue con su pareja. ¿Qué es lo que vamos a ver como consecuencias a corto plazo? Por ejemplo, es mantener la esperanza y apaciguar al asesor y aliviar la culpa. Esto es, ¿qué va a ocurrir cuando la usuaria está justificando, complaciendo y manteniéndose en la relación? También tenemos que ayudarle a que vea, sí, mira, por eso lo justificas, ¿no? Porque eso alivia tu culpa, porque eso quita que te sientas tan culpable como te sentías, pues tu pareja ya deja de estar así de malas todo el tiempo, pues ya se calma cuando tú haces eso, sobre todo porque las usuarias también tienden mucho a juzgarse por justificarlo, a juzgarse por complacerlo, a juzgarse por mantenerse en la relación. Entonces, al nosotros preguntarle las consecuencias a corto plazo, le estamos mostrando la razón por la que lo hace y que es una razón completamente válida, ¿sí? Y por ende, dar comprensión a las usuarias de sí mismas. Sin embargo, ¿cuáles van a ser? Hay que hacerle ver, bueno, ¿y qué pasa después? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? A lo mejor a los segundos, minutos o hasta días de que se ha presentado toda esta situación que hemos venido describiendo, pues trastornos psicológicos, ¿no? Incluyendo de terceros, por ejemplo, los hijos, los familiares, pues que saben de esta situación y pues que les lastima. Y vamos a recompensar la conducta violenta del agresor. Esto es, pues el agresor eh, eh, es más probable que presente una conducta violenta cuando su pareja se muestre, pues que le reclame, que se muestre alejada y demás, a que busque una manera alternativa de resolver el problema. Todo esto necesitamos preguntarle, ¿sí? a nuestras usuarias, ¿sí? Bueno, de las formas en las que ya les he ejemplificado para buscar estos eventos, ¿sí? Buscar llenar cada una de estas cadenitas. Pueden hacer ustedes un formatito en el cual, o en una misma libreta, en el cual junto con la usuaria lo vayan llenando, para que ellos vayan observando cómo es que esta cadenita va ocurriendo, ¿sí? Y como les decía, vamos a intervenir en los eslabones que vamos a mencionar más adelante. Esto le va a dar una perspectiva de su situación o de su problema a nuestra usuaria, ¿sí? Y reitero, sobre todo le va a ayudar a mostrarse más comprensiva consigo misma. Muy bien. A partir de esto, ¿qué es lo que vamos a observar o a establecer como objetivo? Bien, vamos a establecer con ella, ¿no? Pues que vamos a acercarla a que viva una vida de relación deseable, a que, como les decía, prevalezca el autocuidado y aprenda a resolver problemas. Se van a observar cuáles son los obstáculos. Por ejemplo, para que la usuaria pueda establecer una vida y relaciones deseables, autocuidado y resolver sus problemas, es importante, ¿sí?, que observe qué le obstaculiza poder llegar a ello. Por ejemplo,
Tal vez el enojo es mucho. Cuando veo que mi pareja toma, es que de verdad, doctor, sí quiero hacer algo diferente, pero mi enojo es demasiado. Probablemente la emoción no sea tan intensa, probablemente la usuaria nos puede decir, sí, es que yo no quisiera reclamarle, no quisiera insultarlo, pero es que no sé qué hacer, no sé de qué otra manera actuar. Probablemente nos sale de falta de destrezas para afrontar situaciones difíciles. Eh, También nos puede presentar la situación de que tenga dificultades para mantener relaciones saludables. Esto es que yo no sé cómo expresar mis emociones, yo no sé cómo decirle a él, pues que ya no beba, ¿no? Yo no sé cómo acercarme a él de una manera que no sea agrediendo, ¿no? Yo no sé cómo detectar, pues, que mi situación es una situación de violencia, eso cómo se sabe, ¿no? Entonces, al observar estos déficits, ¿sí? O estos obstáculos, pues, para que nuestro usuario llegue a sus objetivos, lo que vamos a hacer es atender a los obstáculos. Esto es, si por ejemplo nuestra usuaria está presentando emociones demasiado intensas, entonces le vamos a ayudar con estrategias de manejo emocional, las cuales pues, ya en su momento han observado o han atendido. De igual manera, ¿sí? La falta de destrezas para afrontar situaciones difíciles, pues vamos a darle estrategias de afrontamientos de crisis, ¿sí? Y si en este caso ella tiene dificultades para mantener relaciones sociales saludables, a lo que le vamos a ayudar es a desarrollar habilidades sociales y la atención plena como una habilidad complementaria para cada una de estas destrezas. Esta es la manera en la que vamos a ir llevando el tratamiento, ¿sí? Para favorecer esos objetivos, ¿vale? Bien, entonces, ¿en dónde es que vamos a intervenir? Bueno, aquí tenemos el análisis que habíamos hecho ya, ¿sí? De factores de vulneración, antecedente, ¿no? Ahí, pues, recordar, vamos a preguntarle a nuestro usuario, a ver, antes de que se presentara la última situación de violencia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a investigar? Pues te habías sentido mal, habías tenido mucho estrés, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó que a ti te activó tu enojo, ¿no? Ah, pues llegó tomado, ¿no? Vale, ¿y qué experimentaste en ese momento, no? Pues mucho enojo, desesperación, pensaba que le valemos mamá, ¿no? Como dicen por allí, ¿vale? Entonces, habiendo llenado de nuevo este análisis funcional, lo que vamos nosotros es a realizar lo que dice ahí en nuestra flecha roja, un plan de seguridad de protección o cuidado. ¿Qué es un plan de seguridad de protección o cuidado? Se refiere a que vamos a intentar cortar aquí la cadenita de eventos hasta que se presente la reacción violenta. ¿Y en dónde es más recomendable cortar el eslabón hasta antes de que se presente la conducta observable? Es decir, cuando se presenten las respuestas privadas, cuando se presente el antecedente o hacer algo ante los factores de vulneración para prevenir que se llegue a la conducta que elicita la respuesta violenta en este caso, la pareja. Entonces, vamos a ayudar con conductas de autocuidado, conductas de afrontamiento de crisis, manejo emocional, solución de problemas y etcétera, ante los factores de vulneración, cuando observemos conductas no deseadas en la pareja, o bien cuando ya se presenten pues toda esta oleada de respuestas privadas ante la conducta de la pareja, ¿vale? La idea es desarrollar conductas que impidan lo más posible llegar a ese punto que está señalado en la flecha de abajo. Bien, pero ¿qué sucede si no se pudo? También hay que ser muy conscientes de que probablemente no se pueda y pues nuestra usuaria pues llegue a tener una conducta que elicite la violencia de la pareja. Bueno, si no sucedió, lo que vamos a hacer es un plan de seguridad de escape, ¿vale? ¿Qué quiere decir plan de seguridad de escape? Vamos a desarrollar un plan que considere rutas y zonas para salvaguardarse. Aquí se vale hacer incluso un croquis de la casa y decir, usualmente se presentan aquí
las situaciones de violencia. Entonces, aquí hay un mueble, aquí está la mesa, a lo mejor yo me puedo meter abajo de la mesa tal cual. Este cuarto, si yo lo cierro con llave, él no se puede meter, o cómo es que puedo escapar de la casa, ¿no? Si fuese necesario, ¿sí? Tener a la mano números telefónicos, tener a la mano documentos que sean importantes, avisarle a un familiar, mira, ¿sabes qué? Si se presenta esta situación, puedo llegar a tu casa, puedo marcarte, podrías venir por mí, etcétera. Considerar los aspectos legales, es decir, pues si la relación se encuentra pues a lo mejor ante una situación por ahí de denuncias y demás. Asimismo, los aspectos médicos. Me refiero a, por ejemplo, si la usuaria presenta alguna condición de discapacidad o algún familiar tiene alguna situación de discapacidad y no lo puede dejar solo, se necesitan atender cada una de estas, considerar todas estas variables para establecer un plan de acción en caso de que no hayamos podido detener la conducta, la llegada a este eslabón de la conducta violenta de la pareja. De nuevo les reitero, a esto se le va a llamar plan de seguridad y de escape. Es muy importante establecer un plan, ¿sí? Y de hecho va a ser de las primeras cosas que vamos a hacer ante el tratamiento. Posterior a haber hecho el análisis funcional, desarrollamos un plan de seguridad. Ya que tengamos nuestro plan de seguridad, entonces trabajamos a partir de cada una de las habilidades de afrontamiento de crisis, manejo emocional, atención plena y habilidades sociales. ¿Vale? Esto con el fin, pues, de que nuestra usuaria tenga las destrezas necesarias para, pues, digamos, afrontar, ¿sí? Y ejercer o ejecutar, mejor dicho, nuestros planes de seguridad. Lo mismo sucede ante una situación de violencia extrema, es decir, en el que ya tal vez el agresor pues es un arma, ¿no? Que tal vez esté bajo el efecto de sustancias y que esté extremadamente agresivo, ¿no? Vamos a hacer también el análisis funcional de esas situaciones de extrema violencia y pues igualmente buscar desarrollar un plan de seguridad que considere lo mismo, rutas y zonas para salvaguardarse, números telefónicos, ¿sí? Redes de apoyo, personas que estén allí disponibles para ayudar en lo que se pueda y considerar los aspectos legales y médicos. ¿Vale? Bien, entonces, a grosso modo, eso es lo que se va a trabajar durante el tratamiento. Que nuestra usuaria sea experta, ¿sí? en sus propios planes de seguridad, ¿sí? Cabe señalar que no hay digamos, un plan que esté, un machote, si lo podemos decir, una estructura ya prearmada. Esto se tiene que hacer en función de la usuaria y con el objetivo establecido de que la usuaria se dirija a una vida y relaciones deseables. Evidentemente, pues para ella. ¿Qué podemos hacer para guiarnos, para guiar a nuestra usuaria una vez que realizamos nuestro análisis y pues que, digo, pues las usuarias evidentemente están ante una situación bastante complicada para ella? Bueno, vamos a utilizar esta metáfora guía, de la cual pues vamos a hablar pues unos minutitos acerca de qué trata esta metáfora, la cual se llama metáfora del borreguito y el pastor. ¿Sale? Bien. Entonces, una vez que nosotros ya vamos a recordar pues este establecimiento de objetivos, obstáculos y la atención al obstáculo, pues tal vez nuestras usuarias nos van a decir es que tengo miedo, es que él me va a agredir, es que él me va a decir, me va a lastimar, puede hacer esto contra los niños, etcétera, etcétera. Bueno, le vamos a preguntar o le vamos a establecer una situación pues en la que pues, vamos a preguntarle acerca de si conoce lo que hacen los pastores que cuidan ovejas, ¿no? La vamos a envolver en una historia que ayude a, pues en este caso, que la usuaria lo imagine, ¿sí? Le vamos a platicar, bueno, a ver, imagínate qué pasaría si este borreguito
se mete al agua, pues él nada más quería estar ahí sintiendo el agua en sus patitas, pero de pronto llega el pastor y le dice, no, te vas a morir, te vas a ahogar, salte de allí, y pues el borreguito se va bien espantado, ¿no? Oh, está bien, ya me voy, y se regresa al rebaño. Y esta misma borreguito estaba, pues un día ahí entre la maleza, pues le gustaba jugar allí, pero de pronto llega el pastor y dice, no, porque te vas a perder, no, ya después no vas a encontrar el camino, y pues bueno, pues el borreguito se quita de la diversión, ¿no? Pues vas a salir lastimado, tú no entiendes, y etcétera, y pues ahí va el borreguito de regreso al rebaño, ¿no? No lo dejan jugar. Eh, Bien, entonces, pues este borreguito, ¿no? Pues le vamos a plantear varias situaciones similares, ¿no? En la que el borreguito está intentando vivir su vida, vivir una vida feliz y libre, pero el pastor le dice, no, porque va a pasar esto. Pues este borreguito era aventurero, ¿no? Pero el pastor, pues le dice cosas como, no, porque si haces esto te vas a enfermar, no, porque si haces esto te va a salir un lobo escondido y te va a comer, ¿no? Y todas las situaciones que el pastor, pues en su afán de proteger a la oveja, pues le va a decir a nuestra ovejita. Entonces, pues la ovejita, ¿no? Pues va a estar pues, completamente desesperada, ¿no? Vamos a preguntarle, pues, ¿cómo crees que se sienta la oveja, ¿no? Ante una situación así, pues esperando que la usuaria nos diga cosas como, no, pues desesperada, ya no sabe qué hacer, atrapada y demás. Bien, entonces nosotros le vamos a hacer una serie de preguntas, le vamos a preguntar, a ver, ¿qué similitudes y diferencias existen entre la historia y la vida de la usuaria? Intentando conectar sus miedos con el pastor, es decir, vamos a favorecer que nuestra usuaria establezca una similitud entre, bien, pues al final el miedo, ¿no? El miedo a mi pareja, el que va a decir mi familia, el que va a pasar, no voy a poder. Es como el pastor que le está diciendo a la ovejita que se regrese, que no puede, que le va a pasar esto, le va a pasar aquello, ¿sí? Entonces, vamos a ayudarle a que identifique cuáles serían las conductas que la ovejita podría intentar para que viva una vida deseable. Y vamos a identificar conductas que sean equivalentes entre la usuaria, ¿sale? Y las conductas que la oveja podrían emitir en el sentido de la congruencia con una vida deseable. Es decir, bien, por ejemplo, la ovejita que tendría que hacer para poder vivir la vida que quiere vivir. La usuaria nos diría, pues a lo mejor ya no hacerle caso al pastor, ¿no? A lo mejor escaparse, no sé, del rebaño, ¿no? Etcétera. Bien, ¿qué podría hacer la ovejita? ¿No? Y ahora establecer una equivalencia al preguntarle, bien, tú como la ovejita, ¿qué harías con tu miedo? ¿No? ¿Qué harías con todo esto que tu mente te dice cuando intentas dejar esa relación? Y de esta forma es que la vamos a guiar, ¿sí? Hacia un camino, ¿sí? Que tenga un final en la vida que ella quiere vivir. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la prevención de recaídas? Que en este caso, pues la idea sería prevenir lo más posible, ¿sí? Que se presenten nuevos episodios de violencia, pues a partir de desarrollar habilidades sociales para que la usuaria construya relaciones saludables. Vamos a resumir los objetivos que se han logrado en la evolución del tratamiento y especificar en cada sesión qué le ha sido más útil. Ella tiene que ser lo más descriptiva, concreta y precisa que se pueda. ¿Por qué? Porque en la medida que la consultante o que la usuaria identifique lo que le resulta útil de la interacción con el terapeuta, mayor posibilidades hay de que se presenten esas conductas en el futuro. Y posteriormente, establecer objetivos a largo plazo para que las habilidades aprendidas durante el tratamiento puedan ser útiles. Esto es, si yo le digo a mi paciente bien o a la usuaria, ¿qué es lo que podríamos hacer a futuro? ¿No? ¿Qué es lo que tú podrías lograr para tu vida pues en los siguientes meses? A lo mejor, no sé, pongo el ejemplo. Pues yo quiero meterme a estudiar. Bien, la usuaria necesariamente tendrá que ampliar las habilidades que se aprendieron para meterse a estudiar.
o para abrir un negocio, o para ponerse a trabajar, o qué sé yo. Entonces, eso nos va a dar una cierta garantía de que la usuaria necesariamente tendrá que aplicar lo que ha aprendido en la terapia, ya que, pues bueno, sea que persista en su relación o no, al final las tendrá que utilizar dentro de, utilizando sus planes de seguridad, desarrollando tal vez una relación diferente con su pareja o pues construyendo una vida nueva a partir de pues haber concluido su relación. Entonces, pues en términos generales, esto es lo que se debe de hacer, lo que se sugiere, mejor dicho, que se haga desde esta perspectiva con nuestras usuarias que viven violencia de género. Espero haber sido lo más claro posible. Créanme que pues el tiempo no da para decir tantas cosas, pero pues espero haber sido lo más preciso que se pueda y pues allí nos estaremos viendo en unos días para la sesión de preguntas y respuestas. Así que pues les agradezco su atención. Muchas gracias. Pues esto será todo de mi parte y cuídense mucho. Nos vemos pronto.